Comenzamos con el rasgo rojo. Contra este nicho existen muchas unidades ubers muy talentosas, así que decidir una es una tarea difícil. No obstante, si ponemos atención cuidadosamente, entonces se hace presente. Ultimate Tundia es una unidad que una vez que obtiene ultra forma, se convierte definitivamente en la mejor antirrojos de todo el juego. Sus stats son las siguientes. Lo más delicioso de esta ultra forma son las tantas cosas buenas que tiene, mejorando su uso considerablemente a comparación de antes. Su aumento de estadísticas es notable, al igual que su mejora de rango. El agregado de larga distancia le brinda un rango de perforación extremadamente alto, pudiendo golpear hasta las amenazas más peligrosas sin problemas o matándolas de última, dividido en dos golpes consecutivos de 129.000. El primero, que mantiene un rango de perforación de 1 a 461, mientras que el segundo golpe, si bien es más débil, siendo de 64.600, su alcance en larga distancia llega hasta 920 de rango efectivo, siendo una locura. Lo mejor es que su segundo golpe se activa una vez que el enemigo deja de rebotar, lo que está bien pensado para que su ataque no ataque a la nada y que realmente impacte y parta al enemigo que ya fue golpeado anteriormente por su primer ataque. Su daño multiplicado por daño masivo, hace que su primer ataque sea de literalmente 519.000 de daño, mientras que el segundo llega hasta 258.500, teniendo un daño ridículamente alto en la práctica, que se puede mejorar aún más con el arrebato por medio de talentos, que agrega un 50% más de daño cuando su vida llegue al 50%, y el talento de aumento de daño base de un 20%. Supervivencia la hace todavía mejor, ya que le permite tener una última oportunidad para poder acabar con las amenazas del frente de manera segura sin prisas, y las inmunidades a la ralentización y desgaste que le vienen de perlas. En otras palabras, Tundia Ultraforma es una locura que cuesta cada pedazo de fruta dorada en su totalidad. Se podría decir que la mata rojos definitiva y de eso no hay duda. Incluso si lo combinas con cat combos y orbes de talentos, entonces puedes bajar más de 2 millones de vida en el primer impacto con sus dos ataques, una locura total. Para los enemigos voladores, entonces nos quedamos otra vez con las Galaxy Gals, ya que la ultra forma de Windy es espectacular en todos los sentidos. Sus stats son las que se muestran a continuación. Lo que ocurre con Windy ultra forma es prácticamente lo mismo que con anterior, se vuelve una destructora de rasgo indicando en su totalidad. Aumenta su vida, daño, DPS, rango de ataque, frecuencia de ataque, animación de ataque y velocidad, mejoras significativas que le brindan una nueva oportunidad de brillar en el meta contra voladores y posiblemente es la mejor en términos de Ubers. Ya sinceramente no tiene una competencia tan fuerte, además cambia su daño masivo por daño extremo, lo deja a Windy con un daño a enemigos voladores de aproximadamente de 780.560 de daño, y un DPS de 70.780, ambas cifras son impresionantes, haciendo que se pueda bajar amenazas como Mechabun o Sócrates de muy pocos golpes. Esto sumado a su buen rango de perforación y a su cantidad de empujes incluso la hace mucho mejor de lo que podía hacer antes. Si quieres provocar aún más daño, lo más recomendable es invertir en sus talentos. Todos son buenos, pero congelamiento no es para tanto, así que y si quieres puedes evitar este talento, es bastante caro y Windy no se centra en ser una controladora, mientras que arrebato, aumento de stats y la inmunidad a la maldición son geniales en ella. Desafortunadamente no puede equiparse una orbe de talento de daño masivo, por lo que tendrás que conformarte con un aumento de ataque base, pero al menos en un aumento más al daño, que puede con todas estas mejoras, alcanzar más de 1 millón de daño, literalmente es la Floating Slayer. Ahora llegamos al apartado de enemigos contra negros, donde hay varias opciones muy talentosas, pero que la mejor es y será por siempre, Sanada Yukimura.
Sus estadísticas son las siguientes. Él es un Ruser Invoker, no tiene mucha vida y lanzarlo incorrectamente puede hacer que haga muy poco en la práctica, pero tiene un daño muy alto y una velocidad extremadamente alta. Al igual que cualquier Ruser, empujarlo con daño o habilidad de empuje es lo mejor que se le puede dar, ya que volverá a atacar de inmediato, pero tampoco dejes a los enemigos libres de hacer lo que quieran con Yukimura, por si no, se nos va. Él también tiene un coste de despliegue muy barato y una recarga bastante baja a mi gusto, por lo que lo tendrás de vuelta más rápido y de manera más económica, además de tener daño masivo a enemigos negros, lo que hace que su alto daño pueda alcanzar hasta 168.300 al nivel 30 y sin talentos y orbes. Hablando de eso, invertir en aumento de stats y arrebato es lo mejor que puedes hacer, soporta un poco más puede dar una ventaja enorme en combate, mientras que podrá provocar un 20% más de daño, y a esto súmale el arrebato, por lo que podrá hacer un 50% más de daño cuando su vida sea del 40%. En total y al nivel 30, sería de 302.940 de daño completo, una locura. Además agrégale de forma obligatoria una orbe de talento de daño masivo a enemigos negros, esto será una ventaja todavía mayor contra negros. En otras palabras, Yukimura se mata todo enemigo negro que toque, pero no esperes que esté mucho tiempo en el tablero, pero lanzarlo correctamente hace la diferencia. Contra enemigos metálicos, nuestra mejor opción es Sakura Sonic, una unidad controladora de enemigos metálicos, bastante inconsciente a la hora de hacer golpes críticos, pero ese sigue siendo nuestra mejor opción. Por supuesto, lo mejor para ella es tomarla en cuarta forma, donde su probabilidad de crítico aumenta de un 5% a un 8%, debido a que ella cuenta con dos combos para ambas formas. Su probabilidad de crítico aumenta hasta un 10% siempre y cuando la lleves en la primera línea de tu equipo. Si bien es una probabilidad baja, sus habilidades le brindan más usabilidad e importancia contra metálicos. Omni Strike mejora su rango de perforación, pudiendo alcanzar a enemigos en un rango negativo de menos 100, hasta un rango positivo de 470, 100% de probabilidad de ralentizar y desgastar a los enemigos metálicos durante 4.33 segundos, la super resistencia, que le permite ser un tanque contra metálicos debido a su alta base. En niveles de metálicos, su vida llega hasta 716.800 de vida, una cantidad más que buena para jugar ambos roles, controladora y tanque. Lo hace muy bien si me lo preguntas, además de sus inmunidades al desgaste y ralentización. Debido a que Sakura Sonic tiene stats como habilidades relativamente buenas, es normal que su probabilidad de crítico sea bajo, pero se mejora con combos de crítico. Hay bastante que son de una ayuda muy buena, aunque todo siempre gira en torno al factor suerte, pero su alto daño será suficiente para bajarse enemigos de pocos golpes como Metal Seal, por ejemplo. Eso sí, es importante, muy importante, demasiado importante, pero de verdad muy importante que la protejas en todo, porque un grupo de Metal Doges puede ser perjudicial para ella y peor si no quiere hacer crítico, pero es la mejor opción que tenemos contra este rasgo. Para el rasgo ángel, nos iremos directamente con Dioramos. Si bien quería que sea una unidad exclusiva de ángeles, como Kalisa, se me hace imposible no poner a Dioramos Ultraforma aquí. Es espectacularmente bueno y de eso no hay duda. Sus stats se mostrarán a continuación. Él aumentó su vida, daño y DPS, y su tiempo de ataque se hizo más largo, pero es normal si sus aumentos de stats son tan buenos. O sea, literalmente tiene un montón de vida y daño sin la necesidad de ninguna habilidad específica para obtener mejoras en stats. Eso no se ve todos los días. Él ahora obtiene el multi-hit y larga distancia. El multi-hit es impresionante como mejoró el uso de Dioramos a extremos importantes. Uno de los mayores problemas de Dioramos antes era que algunos enemigos podía salvarse de su alto daño y como era único, entonces era normal no hacerte a enemigos un poco más atrás. Multi-hit junto con larga distancia, ahora podrá golpear a esas amenazas que anteriormente se salvaban y eso es una cosa increíblemente buena, donde podrá activar sus habilidades y hacer destrozos como debería. Además obtuvo el tarjeta enemigos aliens, que era algo prácticamente seguro que iba a obtener gracias a su rompebarreras, no podía ser exclusivo de Yukan. Recomiendo mucho invertir en su arrebato, que le va a dar un aumento de daño del 50%
30% cuando su vida llegue al 50% y los aumentos de stats hasta un 20%, debido a que Dioramos es muy dependiente de las estadísticas, entonces eso le vendrá de perlas. Por lo que sí, difícilmente se verá superado por otros buenos atacantes contra ángeles, aunque también puedes reemplazarlo por Supernova si quieres, no hay problema, este también podría ser considerado como el mejor anti-ángeles si gustas. Ahora llegamos al rasgo alien, y en este caso me iré directamente con Bora Ultraforma porque realmente se destroza todo alien que toque, no volveré a decir lo mismo, así que te recomiendo ver este video de por aquí para más información, pero termina este, gracias. Llegamos al rasgo zombies, donde hay muchas unidades muy talentosas contra este tipo de enemigos, pero nuestro amado viene de parte de los Iron Legions, así es, hablamos de la catapulta que con su ultraforma se vuelve extremadamente bueno y probablemente el mejor contra zombies, sus estadísticas son las siguientes. Su forma ultra le proporciona un aumento significativo en términos de vida, daño y DPS, lo que le permite soportar mucho más golpes de sus nichos, que ahora también tendrá uso contra reliquias y eso es genial, pero para este caso solo abarcaremos el rasgo zombie. Su larga distancia ahora será de 100 a 725 en vez de 150 a 725. Gracias a esto, su punto ciego será mucho menor, ya será tan perjudicial y apenas te dará problemas graves, literalmente enemigos pequeños como Relic Doge seguirán estando dentro de su rango efectivo y su gran daño los destrozará apenas el golpe impacte en ellos, su desgaste pasa de un 50% a un 100%, si tomamos en cuenta la resistencia y el desgaste juntos, entonces esta unidad obtendrá una vida máxima de 1.920.000 de vida en el caso de los zombies, en reliquias es menor ya que estos enemigos no son afectados por los tesoros de frutas. Además de obtener las inmunidades al Toxic y Maldición, es un Uber muy fuerte con stats muy buenas y mejoras, que le permiten ser mucho más confiable y oportuno en la práctica contra zombies, incluso zombies que queden cerca de él, podrá golpearlos de manera efectiva gracias a su mejora de larga distancia, en otras palabras su ultraforma le permitió sobresalir del resto y hacerlo en el mejor atacante contra este rasgo en concreto. Contra sin rasgos me iré con Darktanglan, un atacante muy talentoso contra los blancos, con una buena vida, daño y DPS. Un buen alcance de 340 que se mejora con larga distancia, que tendrá un rango efectivo de 200 a 550. Su daño contra sin rasgos llega hasta 56.100 al nivel 30, está bastante bien para provocar mucho daño desde la distancia y una frecuencia entre ataques bastante bien, ya que no es tan larga a decir verdad, el problema es su punto ciego, pero una buena protección es suficiente para mantener a los enemigos en el alcance efectivo de Darktanglan, también aumenta su daño hasta un 100% más, cuando su vida llega al 60%, entonces significa que su daño contra sin rasgos más el arrebato llega hasta aproximadamente 112.200, una buena cantidad de daño con las inmunidades a la reducción y oleadas. En conclusión, hablamos de una unidad relativamente poderosa y probablemente la mejor contra sin rasgos, obviamente no estoy contando unidades como Dark Castle o Dark Phono porque son fuertes contra todos los rasgos, pero Darktanglan es impresionante y una unidad muy fuerte contra su nicho, aunque necesita nuevas inmunidades para el meta actual. Contra las reliquias nuestra mejor opción es y por supuesto, Divine Q, que obtiene el rasgo Relic,
inmunidad a las réplicas y una reducción de frecuencia entre ataques con ultra talentos, que la convierten en una atacante ridículamente fuerte contra sus nichos, o sea literalmente tiene stats muy buenas y su frecuencia entre ataques que era un problema se soluciona un poco si deseas invertir en sus ultra talentos, su tiempo entre ataques pasa de 15.3 segundos a 8.63 segundos, que es un cambio significativo para no ser desesperante. No hay mucho más que decir sin decir lo obvio, simplemente es Q siendo relativamente fuerte y la mejor anti-relics en términos de Ubers, además de tener stats buenas con la eficacia le ayuda un montón. Y por último, el rasgo Akusesi como ya saben, Anayama, hace falta decir por qué es el mejor contra Akus. Simplemente se baja todo Aku que toca sin problemas, daño masivo a enemigos Akus, resistencia, rompe escudos Akus e inmunidades a todos los efectos negativos.